Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Yo esta noche me encuentro con una sensación un poco particular, no lo voy a negar, y es el hecho que estoy contento, pero esta no es una felicidad de, ay, por Dios, estoy feliz, estoy contentísimo, Dios mío bendito. No, descubrí algo por mí mismo. De cierta manera, aunque probablemente no. ¿Y a qué voy con esto? Acabo de ver la película de Inception o El Origen, como se conoce en Latinoamérica, o solamente Origen en español de España, dirigida por Christopher Nolan. Y en esta ocasión, a pesar de que esta película la he visto cientos de veces, la he visto muchas veces, principalmente porque es la película que me ha hecho amar el cine. Cuando yo tenía 13 años y vi esta película de una forma más consciente, porque la primera vez que la vi tenía como 9, 10 años, pero cuando tenía 13 y la vi, yo dije, wow, esto es cine. Fue la primera película en donde yo de verdad sentí que la entendí, pero más allá de que la entendí, sentí cuál fue su trasfondo, cuál fue su tema principal, además de la trama que maneja. Porque por si de pronto no lo sabían o no lo tenían claro de una manera más consciente, en una película siempre hay dos elementos que la hacen funcionar. Y este es el tema y la trama. En palabras simples, el tema es el concepto o la idea que se maneja durante toda la historia. En el caso del Origen es simple y es el hecho de que el personaje de Cobb tiene culpa de lo que le hizo a su esposa. Tiene culpa de haberle implantado esta idea que la llevó a un destino no muy favorecedor para la familia en general. Y luego está la trama, que es esta historia en donde a Robert Fisher le van a implantar una idea para poder disolver el imperio de su padre. Antes de continuar con la idea de este video, yo se la exploré, se la compartí a ChatGPT para tener un orden y no perderme porque me sentí raro. Me sentí raro porque me emocioné, pero no como las otras veces. De pronto porque entendí algo nuevo. No necesariamente es lo verdadero, pero entendí algo diferente y eso me gustó mucho. Porque en esta ocasión, a diferencia de las otras que yo me sentía con ellos en esos sueños, viajando con ellos y ayudándole a Cobb a implantar la idea a Robert Fisher en la mente para que disuelva el imperio de su padre, en esta ocasión, no sé por qué, los vi desde lejos. Los vi como el grupo al que estaban manipulando. En la historia, ellos están manipulando o están utilizando a Robert Fisher, pero ¿qué tal si vemos la historia como si alguien más los estuviera utilizando a ellos? En especial a nuestro protagonista, Cobb. Aquí yo le con ChatGPT y dice trama versus tema en Inception. La trama, el plot. Un equipo debe entrar en los sueños de Robert Fisher para implantar una idea que no es suya, disolver el imperio de su padre. El tema no es sobre sueños ni sobre robos mentales, es sobre culpa, duelo y la necesidad de dejar ir una idea que te destruye. Muy probablemente cuando yo digo esto de la necesidad de dejar ir una idea que te destruye, automáticamente a cualquiera que esté viendo este video le va a llegar algo profundamente, personalmente, ya sea relacionado con la película o algo más interior, más profundo. La trama es el vehículo, el tema es el destino y Cobb es quien realmente está viajando hacia ese destino. Y ahí es donde yo les digo, ¿qué tal si a Robert Fisher no es realmente la persona o el personaje principal al que le querían implantar una Inception? ¿Qué tal si ese personaje es Cobb? Porque a ver, ¿cuál es la tarea de estos espías, de estos implantadores de ideas? Hacerle creer a otra persona que la idea que se les ocurrió en realidad es de ellos y no que proviene de otra persona. ¿Y qué es lo que pasa al final? Cobb, porque hizo un trabajo excelente implantándole la idea a Robert Fisher, cree que logró hacer que ya la policía, los federales y todo este tema migratorio que tenía problemas para traer a Norteamérica se solucionó porque él lo hizo posible, porque él también superó la culpa y duelo que tenía con su esposa fallecida. Y ahí es donde tú te pones a pensar, ¿de verdad? Ay, que le implantaron la idea fue a Robert Fisher. ChatGPT me ayudó a organizar un poco la idea que tenía en mente y es, oficialmente Cobb quiere implantar una idea en Fisher, pero el viaje entero está diseñado para implantar una idea en Cobb. La idea que ya les conté, el hecho de que ya los problemas están resueltos y que puede volver a ver a sus hijos. La frase, no eres responsable de la muerte de Moll, puedes regresar a tu vida, es lo que importa en realidad durante toda la película. La trama es Robert Fisher, el tema es Cobb. Aquí ChatGPT hace un paralelismo entre el personaje de Fisher y el personaje de Cobb. Entonces, por ejemplo, el personaje de Fisher tiene que superar a su padre, es el aparente objetivo, pero el objetivo real, ser libre sin cargar su legado. ¿Qué pasa con Cobb? Cobb
aparente objetivo: volver con sus hijos. O sea, la misión de Cobb es volver con sus hijos y probablemente podrían de verdad existir miles de formas en las que se puede volver con sus hijos. Millones de películas nos han mostrado que eso es posible, ya sea legal o ilegalmente. Cobb lo hubiera podido haber hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Cobb no quería volver a ver a sus hijos, no porque no los quisiera, él los ama, se nota. Por algo sueña con ellos, sino que no quería volver con ellos porque el objetivo real y el que más importa es liberarse de la culpa y dejar ir a Mol. Ambos necesitan destruir una idea que los encarcela. Decir esto me recuerda un poco a Memorias de un Caracol, en donde nosotros mismos armamos nuestras propias prisiones. Me parece muy interesante. Incluso en Inception se ve cómo Cobb arma su propia prisión emocional para poder vivir de sus recuerdos, porque eso es lo que está haciendo. Está viviendo de sus recuerdos, está reviviendo la culpa que siente al verla a ella todas las noches o días, porque este man duerme en la noche y también a veces duerme en el día. Es su propia prisión. Pero bueno, a ver, entonces están preguntando, Andrés, si a Fincher le están haciendo un Inception, personas externas le están haciendo un Inception, ¿quién le está haciendo el Inception a Cobb? En la historia nos muestran que nadie le está haciendo un Inception, que él mismo es el que se está dando cuenta de esto, él mismo es el que acepta la idea de que tiene que dejar ir a su esposa, pero no, o al menos eso es lo que yo pienso. Hay una verdadera mano detrás de todo lo que está pasando, y no estoy hablando de Christopher Nolan, estoy hablando del personaje de Michael Caine, quien en la película hace del suegro de Cobb, el papá de Mol. Pero ¿cómo así? Si este personaje no sale prácticamente durante toda la película, solamente sale cuando Cobb llega a París y está buscando a una arquitecta o a un arquitecto que le ayude a diseñar los sueños, y a lo último cuando lo recibe. Y es justamente eso. Justamente por eso mismo es que uno se da cuenta de que este personaje es el que está detrás de todo, porque el personaje que está detrás de todo no está involucrado en el momento, entre comillas, en el que este personaje tiene su Inception. Y cuando yo me di cuenta de esto, fue como, wow, esto está brutal. Porque la mayoría de las personas en la película al finalizar solo se hacen una pregunta con dos respuestas: ¿quedó en el sueño o quedó en la realidad? Y aunque ya existen muchas teorías en donde dicen que el personaje de Cobb, cuando lleva el anillo, significa que está en el sueño, y cuando no lo tiene está en la realidad, claramente porque cuando tiene el anillo está casado con Mol, no la ha podido soltar, y cuando está en la realidad no tiene el anillo, eso significa que ya no está con Mol. Sí, esa teoría es bastante válida, porque cuando vemos que él hace este movimiento, si uno le hace un mega zoom, uno no ve que tiene como el anillo puesto, pero esa no es la verdadera pregunta. Es más, ni siquiera hay pregunta, porque es que el final nos dice qué es el desenlace, el final nos dice qué es lo que pasó. No importa si esto es un sueño o es la realidad. Cobb aceptó que esa es su realidad por el simple hecho de que puso a girar su tótem, y cuando Michael Caine, que es el que está detrás de todo esto, los llama James, Philippa, y estos voltean y Cobb los ve, el hecho de solo verlos es aceptar su realidad, porque quiere estar con ellos ahí. Por eso es que cuando vemos que el trompo se queda girando y como que medio tambalea, y no es como, oh, pucha, medio tambaleó, ¿será que se va a caer? ¿Será que no va a pasar? Ay, se acabó, aparecen los créditos, no se cayó, eso significa que está en el sueño, que yo... O sea, no, lo que pasa completamente al final no importa, porque lo que pasó un poquitico antes es lo que de verdad nos dice que importa. Cobb decidió creer en esa realidad. Y es lo más interesante, es que cuando Cobb ve y los abraza, muestran un plano de Michael Caine sonriendo. ¿Por qué? Porque Cobb aceptó la idea, y el Inception en Cobb, así como en Fincher, que va a disolver el imperio de su padre, Cobb ya va a volver con sus hijos. Sí, logró resolver todos los problemas para fiscales con la policía y todo lo demás, pero ya volvió con sus hijos. Superó la muerte de su esposa, superó la culpa que sentía por la muerte de su esposa, y ya está con sus hijos. Aquí desglosamos en una tabla a los personajes de la película y cómo estos tienen su relación con Cobb, y empezamos con el mismísimo Cobb. Función narrativa, protagonista y extractor. Función simbólica, su propio laberinto. Cobb durante la película busca a Ariadne para que construyan laberintos, porque él no puede conocerlos, porque si no la misión puede fallar por Mol, claramente. ¿Qué representa Dom para él mismo, para Cobb? La identidad fracturada, el hombre que no puede soltar una idea. ¿Y cuál es esa idea? Lo que viene a continuación. Mol, función narrativa, antagonista, emocional. Función simbólica, la culpa, la idea que no puede soltar Cobb. ¿Qué representa para Cobb? La idea tóxica implantada,
soy responsable de su muerte. Luego viene Ariadne, un personaje que me encanta, me fascina. Función narrativa, arquitecta del sueño. Función simbólica, la conciencia / terapeuta. Ariadne es la que acompaña a Cobb durante toda la película desde un punto de vista más emocional que de la misión misma, porque es gracias a ella que Cobb empieza a navegar un poco más estos recuerdos. Hace como una función de terapeuta justamente para que Cobb internamente navegue en esos recuerdos, pero no para culparse más, sino para llegar a una posible solución, para alivianar esa culpa. ¿Qué representa para Cobb? La voz que lo obliga a mirar su dolor reprimido, justamente lo que acabo de decir. Saito, función narrativa, es el cliente de Cobb. Función simbólica, el destino, el contrato con la realidad. ¿Por qué? Porque es gracias a Saito que Cobb puede volver con sus hijos, legalmente hablando, porque pues le tiene que quitar todos los cargos por homicidio a su esposa. ¿Qué representa para Cobb? La promesa de volver a casa, la zanahoria emocional. ¿Y por qué esto es importante en la película? Porque si Cobb no le implanta la idea a Fisher de disolver el imperio de su padre, se va para la cárcel. Y muy posiblemente eso pase porque no logró realizar el duelo o no logró soltar la culpa que sentía con su esposa. Arthur, función narrativa, hombre de confianza, la razón práctica, la parte de Cobb que sigue funcionando aun cuando él está roto. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido que cuando estamos rotos, fracturados, aún existe una parte consciente y racional que nos ayuda a salir de los problemas en los que estamos metidos. Incluso cuando más dañados, rotos y tristes estamos. Eso es lo que representa Arthur para Cobb. Ames, función narrativa, falsificador. Función simbólica, la identidad flexible. ¿Qué representa para Cobb? La idea de que uno puede ser otro, cambiar o reescribir la percepción. Esto lo relaciona un poco de cómo vemos a las otras personas, pero al mismo tiempo cómo nosotros podemos vernos a nosotros mismos, cómo nosotros podemos ser otra persona sin dejar de ser nosotros. Yusuf, función narrativa, es el químico. Función simbólica, el acceso al inconsciente profundo. Miren que Cobb encuentra a Yusuf, sí, gracias a Ames, pero lo encuentra justo en el momento en el que ella quiere profundizar en su propio pasado, en su propia culpa. Y para esto necesita como dice Yusuf, un poderoso sedante. ¿Qué representa para Cobb? La posibilidad de sumergirse donde duelen las ideas. ¿Vienen todos los días a dormir? No. Vienen para que los despierten. El sueño se ha vuelto su realidad. Fisher, la víctima. Función narrativa, el objetivo aparente. Función simbólica, el espejo. ¿El espejo de quién? De Cobb. ¿Qué representa para Cobb? El experimento emocional que muestra el verdadero objetivo de la misión. Y otra vez, ¿cuál es el verdadero objetivo de la misión? Superar la culpa. Michael Caine, que es el personaje del que ya hablamos, el personaje que diría que es Dios en esta historia. Función narrativa, mentor. Sale muy poco, pero eso normalmente pasa en muchas películas. El mentor sale poco, es un mentor. Función simbólica, la realidad emocional. ¿Qué representa para Cobb? El hogar, la posibilidad de despertar, la vida que Cobb teme perder. Hay una parte en la película en donde, bueno, una parte no, es la primera vez en donde sale Michael Caine y la escena termina en: vuelve a la realidad, Tom. Vuelve. Y ahí es donde también uno dice, Dios mío, este man, además de que lo dice a manera de consejo, porque pues se está perdiendo la vida de sus hijos, es donde uno empieza como a atar cabos de este man está interesado en que Cobb de verdad vuelva a su realidad. No está interesado en dinero o en algo por el estilo. Es más, el mismísimo Cobb no está interesado en dinero para implantarle la idea a Fisher para volver con sus hijos, porque él le promete a Yusuf toda su paga. Las motivaciones de Michael Caine, más allá de ser algo monetario, que no hay nada monetario en esto, es el hecho de que su yerno vuelva a la vida con sus hijos. Esto es hermoso. Y por último, los hijos, que en la función narrativa representan la ausencia y la presencia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no están con él, pero al mismo tiempo sí lo están. Están en sus sueños, siempre están presentes a pesar de que están ausentes, pero el que en realidad es ausente es Cobb. Función simbólica, el deseo puro, el deseo de Cobb. Oigan, esperen, esto me parece muy interesante. ¿Qué representa para Cobb? Lo que existe más allá de la culpa, lo verdadero, lo no contaminado. Me gusta mucho que en esta ocasión ChatGPT mencione esta parte de esta forma, porque por algo Cobb no quiere volver con ellos, no porque no los ame, sino porque no quiere llegar él mismo contaminado a contaminarlos a ellos de esta culpa. La culpa de que su madre se murió por culpa de su padre. Y en realidad no, la madre en esta ocasión pues cometió el acto que cometió y Cobb intentó disuadirla de todo esto. Cobb sí le implantó la idea.
Eso no lo podemos negar. Pero tampoco podemos negar que él intentó disuadirla de eso. Demostrarle que este mundo es real. Creo que queda muy claro el punto al que quería. Y lo mismo, no es el hecho de si Cobb quedó en un sueño o en una realidad, que otra vez varias teorías dicen que quedó en la realidad. Eso no es lo que verdaderamente importa. Lo que importa es el hecho de que Cobb soltó la culpa de algo que no lo dejaba avanzar, algo que no lo dejaba volver con sus hijos. Y eso es lo más valioso de todo, porque al fin y al cabo, Inception no es la historia de insertar una idea a otra persona. Es la historia de destruir una idea que te está destruyendo a ti. Y lo más poderoso aquí es que estas personas, estos extractores que terminaron siendo implantores, son héroes silenciosos porque no se llevan el crédito. Son personas que no pueden decir, hey, esa idea fue mía, porque yo creo que perdería todo valor o perdería toda potencia emocional si la persona se da cuenta de eso. Y yo creo que nosotros tenemos a esas personas en nuestra vida, esas personas que nos acompañan, esos amigos, esos familiares, esos compañeros de trabajo, esas personas que a nosotros nos importan y que nosotros les importamos, y que ya sea consciente o inconscientemente nos ayudan a llegar a una idea, nos ayudan con sus múltiples comentarios, con sus múltiples ideas, nos ayudan a nosotros mismos a encontrar nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, en esta ocasión, Cobb con su grupo, con Eames, con Ariadne, con Saito, con los demás, con Yusuf, le dieron a Fisher las herramientas para que él mismo creara su propia idea de lo que quería hacer con su vida después de la muerte de su padre. Y podríamos decir que el personaje de Michael Caine fue quien le dio esta idea a Cobb, pero no se lleva el crédito, así como Cobb tampoco se va a llevar el crédito de la idea que Fisher tuvo. Yo creo que es una manera de pensar un poco extraña. No sé si de pronto el video quedó claro o si hasta quedaron más confundidos, pero esta historia es de héroes silenciosos y nosotros acompañamos a uno, pero no nos habíamos dado cuenta de que había uno más importante que estaba ayudando a nuestro protagonista a su propio Inception. Incluso hay una frase muy chistosa en donde Eames le menciona a los demás que le deberían de cobrar más a Fisher que a Saito, que es el que los contrató para implantarle las ideas a Fisher, de que le deberían de cobrar más a Fisher porque van a arreglar su relación parental que a Saito por el trabajo al que los contrató. Ahora debemos pasar la enemistad de su padre a su padrino. ¿Destruirán su única relación positiva? No, repararemos su relación con su padre al exponer la naturaleza de su padrino. Deberíamos cobrarle más a Fisher que a Saito por esto. Reitero, es un trabajo en el anonimato, es un trabajo en donde ellos no se pueden llevar el crédito porque la idea es que la persona a la que le implanta la idea sientan que la idea fue propia. Es un trabajo anónimo, me encanta, es que esta película es increíble, me fascina. Y bueno, en esta ocasión eso fue todo. Quería compartir esta idea, pensamiento que se me ocurrió viendo la película porque quedé como wow, como es interesante verla desde este otro punto de vista. Me gusta mucho cuando uno repite muchas veces una película porque se logra ver de maneras diferentes. Y yo creo que solo las buenas películas, las verdaderas buenas películas, hacen que uno, cuando más crezca y tenga diferentes experiencias, logre verlas de una forma distinta. Porque al fin y al cabo la película nos comparte una situación, experiencias, en la que nosotros las proyectamos y decidimos darles un significado. Nosotros decidimos, a no ser de que haya alguien que esté moviendo las tiras y nos estén manipulando para que nosotros creamos que nuestras ideas son nuestras, no sé. Pero bueno, eso fue todo. Si te gustó este video, te invito a que le des un me gusta, a que te suscribas y me comentes cuál es tu escena favorita de la película. Yo tengo dos escenas favoritas. La primera, porque cuando tenía 13 años me voló la cabeza, es cuando la camioneta se vuelca y estos empiezan como a moverse así, porque claro, pues la gravedad, que la camioneta se está volteando y que eso afecte al sueño dentro del sueño, y Joseph Gordon-Levitt tiene que flotar y tiene que pelearse con unos en la seguridad del hotel ahí donde están, del lugar donde están. Es muy bacana y con el fondo sonoro, God, escenas de acción y esas cuatro. No solo porque se ve genial, sino porque Christopher Nolan desde el inicio de la película construyó, cimentó las bases y la teoría de todo esto para que tuviera sentido. Y mi escena favorita, hablando en términos emocional, además de la escena final, que ahora conociendo esto sabemos que la persona a la que le hicieron el Inception realmente fue Cobb. Mi escena favorita en niveles emocionales es la de Fisher hablando con su padre. O sea, cuando el padre le dice: Estaba decepcionado de que trataras. Damn. Chicos, no, me emocioné. Ve, se apagó la luz, la que me estaba iluminando esta parte de por aquí, pero bueno, no importa. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video de Entre Escenas. Chao.